¿sí? Un mal llamado lepra. La lepra es una enfermedad aparentemente hoy por hoy tratable, pero en la gran mayoría de los casos incurable. Le anticipo que voy a pasar diapositivas un poquito grotescas de pronto a la vista, pero necesarias para poder entender el marco del cual hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Sabía usted que en el mundo entero hay aproximadamente 3 millones de leprosos? Hasta el año 2010 la lepra tenía, diríamos, un auge no tan extenso, pero sin embargo hoy por hoy, a través de la falta de cuidado, de asepsia y de muchas otras cosas más, la lepra ha ido en aumento. Si bien es cierto, casi no se sabe mucho, por lo menos no en nuestro entorno social. Hoy más se habla de COVID que de cualquier otra cosa, o de delincuencia. Sí, la lepra ha sido una enfermedad, como lo denominan algunos, milenaria. Una enfermedad que se registra desde las regiones de Mesopotamia hace más de 5.000 años. Bíblicamente la lepra también ha sido, de hecho, uno de los temas centrales de parte de Dios respecto de cómo su pueblo debería de tratarla. Cuando voy a ver ciertas gráficas, sí, mis amados, es importante considerar que inclusive la lepra, por ser una enfermedad tan permanente y tan peligrosa, ha tenido de parte, diríamos, de la Organización Mundial de la Salud, un día para poderla recordar. Sí, y ese día es el día 24 de enero. Es considerado como el Día Mundial de la Lepra. Sí, esta enfermedad, llamado, aparece obviamente, es una enfermedad bacteriana, viene a través de una bacteria, la cual, si no se tiene el sumo cuidado de detectarla a tiempo, puede volverse prácticamente mortal. En la Edad Media la lepra, mi amado hermano, sí adquirió, de hecho, y disculpen las imágenes como se la anticipaba, si en la época medieval se llevaban a los leprosos muchas veces a las iglesias, o se mandaba a enviar a los, sobre todo a los sacerdotes, y estos enviaban personas debidamente preparadas para esto. Sí, se les daba en vida un culto de sepultura, ¿sí? Porque en aquel entonces obviamente la lepra era una enfermedad mortal. Lo triste de la lepra es que el tiempo en que esta toma para poder afectar al afectado, valga las redundancias, sí, toma alrededor de 20 hasta 30 años, sí, de poder afectar el cuerpo. Es decir, que es una enfermedad denominada a largo plazo. Sí, es una enfermedad mortal, pero que poco a poco va consumiendo, sí, sobre todo tu sistema inmunológico, y te expone de manera muy cruenta sobre todo la epidermis, ¿sí? Que son obviamente las capas que tiene la piel. Aparte de esto, la lepra tiene como factor también, diríamos, de repulsión, el que sí hace ver a tu cuerpo con una apariencia totalmente grotesca. Esta enfermedad incurable, sí, aparentemente cuando ya ha tomado cuerpo no tiene cura, pero cuando recién se detecta, diríamos que hay tratamientos que pueden mitigar y hasta podrían llegar a tener un resultado tan favorable que se podría declarar la sanidad del paciente. Sin embargo, mi amado, la lepra no por ello deja de ser una enfermedad peligrosa. Yo te he podido traer un pequeño mapa global, ¿sí?, de cómo la lepra ha ido, ¿sí?, afectando a ciertos países. Pero donde más se ve la lepra, o donde más auge tiene, son en países propiamente del continente africano. Sí, Brasil, curiosamente, mi amado, se lleva una de las mayores cantidades también de gente contagiada con lepra. Sí, de ahí tenemos una pequeña escala en la parte de la esquina inferior izquierda, o sí, ahí es donde se puede apreciar, mi amado, las cantidades en miles, obviamente, de personas contagiadas. Mientras que en el resto del mundo, que está de color verde, verde claro, hay de 0 a 1000, esa es la cantidad, por lo menos estadística, de 0 a 1000 casos. Sí, mientras que hay otras regiones que tienen ya de color sumamente rojizo o color fucsia, ¿sí?, donde ya los casos sobrepasan los 500.000,
700.000 ¿sí? Contagiados. Brasil, insisto, en América Latina o en América del Sur es el continente que mayor casos de lepra posee en el mundo. Hoy por hoy a las clínicas o a los hospitales que se dedican a manera especializada de tratar esto se le llama lepresarios o leprorios, dependiendo de cómo cada país lo quisiera pronunciarle, o siempre se lo reconsidera como un leprosorio, donde ahí solamente va gente ¿sí? afectada por la lepra. La lepra fue una enfermedad, insisto, ¿sí? tanto de antaño como actual, y no ha desaparecido de nuestro contexto de vida. Ahora bien, bíblicamente tenemos registros, ¿sí? por medio de la escritura, de hombres que fueron de una u otra forma protagonistas en muchos escenarios, ¿sí? y de los más reconocidos creo que hay dos sobre todo, pero uno de ellos es en el caso de Naamán, un hombre sirio, un hombre perteneciente no al pueblo de Israel, pero que por medio de un rey fue recomendado para que vaya a Israel a encontrar la cura de la lepra. Joram, que era el rey de Israel en ese entonces, al recibir un comandante extranjero, ¿sí? él lo vio como un pretexto de guerra. Él dijo, ¿cómo es posible que un rey me vaya a decir a mí o me ordene a mí que le sane a un comandante de él que tenía lepra? Si la lepra es incurable, lo que yo creo, decía Joram, es que este rey está buscando simplemente un pretexto para poder provocar una guerra entre las naciones. Sin embargo, un empleado del rey, un consejero del rey le dice, tranquilo rey, no te preocupes, creo que habrá alguien que pueda atender a la necesidad de este siervo llamado Naamán, un comandante en cierto sitio. Y de ahí, mi amado, lo direccionaron a un profeta, ¿sí? Y el profeta, gracias a Dios, fue usado para poder manifestar una misericordia sobre este leproso y lo sanó. También creo que se recuerda en la Biblia, sí, no podemos dejar afuera, un caso muy patente de lepra, que se lo conocería como en la Escritura como sarna maligna en los primeros tiempos, ya que debemos de recordar de que el libro de Job, ¿sí? es un libro, mi amado hermano, que oscila allá por los tiempos de Abraham. ¿Sí? Job fue atacado, dado esto fue un ataque del maligno, y fue atacado desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza con lepra. La lepra lo sucumbió en su totalidad e hizo que este hombre, mi amado, manifestara prácticamente en su carne toda esa grotesca apariencia. Y aparte de esto, sí, mi amado, la lepra como característica tiene el hacer caer la piel, sobre todo donde abunda el cartílago, hablando de punta de nariz, sí, las orejas, párpados, ahí donde no hay mucha masa muscular, la lepra hace y deshace. Por eso la lepra tiene, que usted vio en las primeras gráficas, tiene como característica hacer caer los dedos de las manos y de los pies también. Sí, de allí también se podría decir que los leprosos tienen como para poder tapar su grotesca apariencia, utilizan vendas y se cubren la mayor cantidad de sus partes afectadas para no causar repulsión. Si usted viera hoy por hoy a una persona en tal condición, le aseguro que usted guardaría distancia. Cuando voy a la Escritura, mi amado, queriendo ir propiamente ya al escenario bíblico, que en esta preciosa mañana hemos podido dar lectura allá en el Evangelio de Marcos, del cual tiene dos textos de referencia que los voy a utilizar, hablando del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo, respecto del mismo caso, hay que considerar algo especial. Cuando voy a Marcos capítulo 1 y hemos leído versos 40 hasta el 44, ¿sí? Amado, vemos dando inicio el ministerio de Jesús. Jesús, mi amado, ha venido, ¿sí? a su pueblo, y a la edad aproximadamente de 30 años, él comienza a ejercer públicamente, ¿sí? todo lo que Dios había puesto en su corazón. Y esto era sobre todo, el predicar, ¿sí? las buenas nuevas, o considerados como el Evangelio. Ese mensaje conllevaba, ¿sí? de manera esencial, la salvación de la gente. Sin embargo, el mensaje que Dios envió a través de su Hijo fue acompañado de muchos milagros poderosísimos.
Para aquel entonces Jesús ya había buscado a muchos de sus discípulos, no a todos, ¿sí? Por allí tendría casi cercano a una media docena de discípulos, hablando de los 12, solo 6, y ya mucha gente comenzaba a agolparse, comenzaba a buscarlo, porque en sus palabras o en su mensaje había algo distinto de la época. Había algo, mi amado hermano, sí, que ellos denominarían como autoridad. ¿Sí? ¿Y por qué decían que Jesús tenía autoridad cuando hablaba? Porque en su o uno de sus primeros milagros, él tenía por frecuencia acudir a los lugares llamados sinagogas, ¿sí? O lo que eran como especie de templillos pequeños dentro de las ciudades, porque no todos tenían la oportunidad de ir a Jerusalén o poder ir al gran templo que estaba en ese momento erigido. Entonces la gente había optado por levantar pequeñas sinagogas o templos pequeños para acudir allí a escuchar, sobre todo en el día de reposo, que era el día sábado, escuchar los mensajes que tenían los escribas, los fariseos, para poder darle a conocer la voluntad de Dios. Cuando Jesús aparece en el escenario como buen judío, no solamente participó de manera pasiva, ya que había la oportunidad de que todo judío también, si así lo sintiera en el corazón o así se lo designara, si podía participar en un pedacito de tiempo dentro de esa sinagoga. Jesús, siendo entendido en la materia, mi amado, se le da la oportunidad de predicar, y él comienza de esta forma a visitar muchas sinagogas y a comenzar a dar enseñanzas de la palabra. Cuando la gente lo escuchó, vio algo distinto, o por lo menos escuchó algo diferente, que la doctrina que él impartía no solamente era palabra muerta, por decirlo de alguna forma, sino que por medio del mensaje, mi amado, las ilustraciones que él daba, las comparaciones que él daba usando la ley, daban nuevas formas de ver el mensaje, daban nuevas apreciaciones a la hora de escuchar la misma ley de siempre. Y usted creo que no me dejará mentir. ¿Quién de ustedes, cuando va a va a una ceremonia litúrgica, posiblemente tradicional, si usted se para, ya usted sabe hasta de memoria el protocolo? Tanto así que si usted ya de manera tradicional se santigua, de manera tradicional responde a ciertas oraciones que hace de pronto el que las preside, y usted ya reconoce a la larga todo lo que va a ocurrir de principio a fin. Cuando Jesús agarró la liturgia, la cosa cambió y la gente lo notó. A esto se acompañó uno de los primeros grandes milagros. En medio de la sinagoga, para sorpresa de los presentes, un hombre manifestaba un espíritu inmundo, es decir, estaba poseído por un demonio. Claro, no tenía la transformación de Hollywood, como lo suele presentar a los endemoniados, con caras retorcidas dándole la vuelta a la cabeza como trompo, ni que los ojos se le hubieran desorbitado. Pero, mi amado, su forma en la que él habló, hablando del endemoniado, para con Jesús, revelaría para todos los presentes que había un espíritu malo en medio de esa sinagoga. Jesús, por primera vez al ver, mi amado, hace su primer y gran milagro y manda a callar al espíritu inmundo y lo manda a sacar. Le dijo: sal de él, cállate y sal de él. Y la Biblia dice que este hombre, recibiendo esa orden, pues entró con espasmos musculares, cayó al suelo, se revolcaba y por un momento quedó casi como muerto, pero luego se levantó y pudo experimentar la liberación de ese ataque. Cuando la gente vio esto, luego de una enseñanza, la gente dijo: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este sujeto? Que tanta autoridad tiene que hasta los demonios se le sujetan y a su reprensión los manda fuera. Jesús, a partir de ahí, mi amado, mucha gente comenzó a buscarlo. Y la Biblia mencionará en pasajes anteriores, mi amado, que muchos hombres enfermos de cualquier tipo de enfermedad estaban comenzando a recibir sanidades. Ciegos venían, gente con dolores musculares, gente posiblemente con enfermedades
tanto sintomáticas como asintomáticas, comenzaron a acercarse y comenzaron a experimentar liberación. Y dijo, wow, esto es algo grande, este hombre sí es diferente, este hombre no es el mismo de los demás. Y la gente comenzó a buscarlo, hermano, en Galilea. La Biblia dice que cuando él entró en su casa, toda la ciudad, y esto es de sorprender, toda la ciudad se agolpó a la puerta de su casa. Toda la ciudad. Cosa que cuando Jesús medio abrió el ojo, mi amado, vio que no se podía salir de su casa. Y la gente lo buscaba y la gente, mi amado, reclamaba de él. Obviamente, no solo el poder escucharlo, sino también el poder recibir algo de este nuevo maestro que había aparecido en el escenario antiguo. Cuando todo esto está en todo su apogeo, ¿sí? Un milagro jamás se había llevado a cabo hasta ese entonces. Respecto sobre todo de los tiempos de Jesús. No así en los tiempos bíblicos, ya que le he dado dos ejemplos bíblicos con Naamán y con Job que habían sido sanados. Ahora, pero desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesús, mi amado, nadie jamás había sido sanado de lepra. Y si reconsideramos las fotos vistas, y eso que he tratado de ser muy cauto en poner fotos no tan ofensivas a la vista, amado, sin embargo, la lepra era una enfermedad sumamente tanto contagiosa como peligrosa y considerada por la ley, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. En Levítico 13 Dios decía o daba las instrucciones de poder saber cómo se reconocía la lepra. Mira, tanta importancia tuvo la lepra en los tiempos antiguos que el Dios mismo le regalará 2 capítulos enteros. Primero, para poder ver a través de ellos cómo era la lepra y cómo se la tenía que reconocer y qué hacer con el leproso. ¿Sí? Segundo, en el capítulo 14, Dios dedica este otro capítulo para poder lidiar con la lepra. Ojo, cuando ésta comenzaría de una u otra forma a desaparecer del individuo para que entre en un proceso de aislamiento, purificación y reinserción dentro de la sociedad. Estos 2 capítulos marcan un hito, ¿sí?, respecto de esta enfermedad en los tiempos, sobre todo mosaicos, por decirlo así, o en los tiempos, ¿sí?, de los reyes. Y ahí estaban esos. Sin embargo, no había precedentes actuales en los tiempos de Jesús donde un leproso se haya podido acercar a un sacerdote, porque eran ellos los que tenían que resolver estos asuntos. Si no había precedentes de que un leproso haya sido sanado y se haya acercado a un sacerdote y le haya dicho, tenía lepra y ahora no la tengo. No había registros, por lo menos no hasta ese entonces. Cuando Jesús comenzó a hacer los milagros, mi amado, habían miles de leprosos en los tiempos de Jesús. Las condiciones, insisto, sobre todo de lo que era referente al aseo, a la asepsia, era, mi amado hermano, prácticamente, no existente. Tanto así que dicen ciertos entendidos, mi amado, que el promedio de vida de un oriental viviendo en condiciones tal cuales como se vivía en pobreza, sobre todo en esos tiempos, no sobrepasaba la edad de 40 años. Ya los que tenían un estilo o una jerarquía de vida un poco más acomodada, podían, mi amado, vivir hasta la vejez. No así, mi amado, ¿sí?, el ciudadano común, el ciudadano de a pie. De ahí, mi amado, que se podría entender, sí, que solamente a través, sí, diríamos, de ciertos privilegios sociales la gente podía extender su vida. O si acaso tenía el sumo cuidado de no contagiarse. ¿Sí? La mejor forma de prevenir la lepra era mantener distancia de las enfermedades contagiosas. Así más o menos como los del COVID. Amado hermano, cuando voy a Marcos capítulo 1, verso 40, este texto, esta porción bíblica es la primera, ¿sí?, de los evangelios, sí, hablando de los 4 evangelios, es el primer caso de lepra que Jesús va a atender, el primero. No habían precedentes previo a esto, mi amado,
de que Jesús haya sanado a un leproso. Y como tal, ningún otro leproso podría haber tenido precedentes de decir, lepra, Jesús es la cura. No había. De ahí que el Espíritu Santo tomaría, de los 4 evangelios, 3 de ellos para registrar el primer caso de curación de un leproso. Esto, mi amado, a nosotros debe de ponernos hasta cierto punto, nos debe de poner algo más atentos de lo acostumbrado. Yo quisiera enumerar de una u otra forma, cosas que me parecieron a mí muy, pero muy importantes dentro de este asunto de la primera curación de un leproso. Y lo primero que quisiera rescatar, voy a enumerarlo porque así lo enumera un prestigioso también, diríamos, teólogo dentro del estudio de la palabra, menciona los siguientes aspectos. Dice, hablando de este leproso, menciona, él primeramente sabía la enfermedad que tenía y los peligros o los riesgos que se tenía en medio de la sociedad para con él. Segundo, el leproso sabía que no tenía cura para su enfermedad. Tercero, el leproso no tenía ni la más mínima idea de que Jesús podría ser la fuente de su sanidad. Cuarto, él no tenía, insisto con esto que ya lo mencioné, él no tenía un ejemplo previo de que Jesús haya sanado a un leproso. Quinto, él tampoco poseía ninguna garantía de Jesús, hablando de una promesa, que le diera esperanza para poderlo sanar. Sexto, él no tenía tampoco de Jesús ningún tipo de invitación para que lo recibiera. Y séptimo, mi amado, el leproso, para poder llegarse a Jesús, tenía que pasar por el camino de la vergüenza. Era bien sabido que los leprosos, mi amado, eran arrojados fuera de las ciudades. Un leproso, mi amado, salvo que alguien adinerado y que sea contagiado de lepra, tenga las facilidades estructurales en su casa como para encerrarlo en una habitación y no dejarlo salir, y alguien desde afuera que lo quiera obviamente en demasía le dé el sustento, podía mantenerse, diríamos, de manera hermética dentro de una ciudad. Todos los demás tenían que ser arrojados fuera. No se permitía, era como una cárcel, por decirlo de una forma, donde usted, dicho de alguna manera grotesca también, se envía, por ejemplo, a la lacra de la sociedad. Tratan de ponerlo fuera de las ciudades. Por ahí escuché en las noticias, en casi 4 o 5 semanas atrás, de que querían hacer una penitenciaría allá por la isla Santa Ana, para dejar fuera, a lo que hoy por hoy se denomina, a los los privados, las personas privadas de la libertad. Justamente ahora porque estamos atestados de delincuencia y por ende de maldad. Para un leproso, mantener su vida en riesgo dentro de una ciudad, él decía, para que me maten por las piedras, porque esa era la costumbre de la ley, matar a quienes contravenían la ley mosaica, ser apedrados, no, mejor nos vamos a vivir fuera de la ciudad, y por lo general en cuevas o en grietas, o se hacían ciertas comunidades de leprosos y levantaban ciertas carpas, pero totalmente fuera de los límites posiblemente de los carreteros. Es decir, si veían un carretero, se ponían mínimo a 100 metros de distancia de la carretera, mínimo. Esto si no es más a fondo todavía. La gente, de hecho, de acuerdo a ciertos registros históricos, se podían sentir orgullosos, ojo con esto, estos datos os parecen importantes, ciertos transeúntes, cuando veían leprosos, dicen los historiadores que cogían piedras y se las lanzaban a la distancia como queriéndole pegar de pronto a un tarro. Y cuando lo hacían, luego al llegar a la ciudad contaban las anécdotas diciendo, ¿a qué no sabes qué hice hoy? ¿Qué hiciste? Le eché piedra a unos cuantos leprosos, de verdad, oye, me parece bien.
se veía con cierto tipo de orgullo o se escuchaba así que alguien repugnara, ¿sí?, a un leproso. Lo triste de un leproso es que no podía vivir absolutamente de nada, como de pronto sí me lo puede facilitar algún otro tipo de enfermedad. Si usted tiene, por ejemplo, parálisis por alguna situación, usted puede sacar a vender algo y vende y se mantiene para lidiar con el tratamiento de su enfermedad. Pero un leproso no podía vender nada, porque todo lo que tocaba lo contaminaba. Todo lo que se tocaba se contaminaba. ¿Cómo vivían los leprosos? La familia tenía, mi amado hermano, que enviar comida en mulas, sin pararse en los filos de los carreteros, mandar la mula y el otro desde acá llamando a la mula. Para que avanzara el burrito y ahí se descargara de alimentos, sí, y volver a enviar a la mula. Esperar que esto se haga por lo menos una vez cada semana o una vez cada mes. Para un leproso, automáticamente, mi amado, su familia moría para él. Nadie nunca más lo volvería a tocar. Ojo con estos datos, que nos van a ser de gran utilidad. Nunca nadie más a un leproso lo volvería siquiera a poner un dedo sobre su cuerpo. Sea madre, sea padre, sea un padre para un hijo, salvo que ese padre o esa madre, ¿sí?, esté dispuesto al contagio y esté dispuesto a pasar la misma enfermedad, ¿sí?, que la de su hijo. Nadie nunca más le recibiría con un abrazo. Nadie le dijera, te quiero, así que hoy es tu cumpleaños, ven, disfrutemos de una fiesta y ahí abrazado. Usted no, nadie haría eso. Ni la familia estaría dispuesta a hacerlo. Peor la sociedad. De hecho, otro dato histórico, mi amado, es que para un leproso, cuando se aventuraba a caminar, si acaso quería correr esos riesgos, si veía que se acercaba a alguien, tenía por fuerza que gritar su enfermedad. ¿Sí? Cuando alguien se acercaba, él tenía que, si no lo hacía, la lapidación era su recompensa. Así que él tenía que avisar desde distancia. Se veía a alguien y decía, ¡leproso! ¡Leproso! Él tenía que gritarlo para poder, diríamos, advertir a la distancia, ¿sí?, a la gente, para que la gente, cuando escuchaba leproso, la gente se salía del camino. O el leproso tenía que abrirse del camino, pero la gente, mi amado hermano, como cuando hoy por hoy, si alguien estornuda, se hace un hueco en el centro de la vida. ¿Verdad? Así de fóbico estamos, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, para ese entonces, mi amado, la lepra era algo tremendo. Era el COVID del tiempo. Una vez considerado todo lo que este leproso, mi amado, tenía que vencer para poder acercarse a Jesús, mi amado, es importante ver que este hombre, sí, este ser, mi amado, este leproso, tuvo que vencer muchas cosas. Primero, tuvo que salir, sí, de los lugares apartados y arriesgarse a meterse en la ciudad. Yo me imagino, amado, que mucha gente ya tenía piedras en mano. Pero el leproso, mi amado, sí, ojo, esto sí me parece también importante, debió haber escuchado. Debió haber escuchado. Nadie se aventuraría a semejante riesgo sin tener algún tipo de esperanza. Y el leproso dijo, hay un hombre, escuché a un hombre que anda sanando a la gente. De pronto algún familiar le dijo, oye, ¿sabes que hay un señor llamado Jesús que está sanando todas las dolencias de la gente? De verdad, sí. Y la lepra, bueno, no sé de lepra, pero ciegos me han dicho que ven, paralíticos me han dicho que camina, pero y de lepra, no sé, pero me han dicho que los tullidos, sí, Dios los endereza a través de este hombre. Algo tiene, hasta los endemoniados. Dicen, los endemoniados. Sí, en una sinagoga libertaron a un endemoniado. Y por ahí alguien, mi amado, de tantos leprosos, alguien dijo, si el demonio puede ser reprendido. Y claro, la lepra era asociada con enfermedad de castigo divino. Decía, si Dios puede sanar a un endemoniado, puede ser que me sane a mí. Puede ser que me sane a mí. Y se envalentonó. Y él, a la verdad, ya no tenía que perder.
Ella no tenía nada que perder. A la larga decía, o me matan de a piedra o me llevan la lepra. Es bueno, mi amado, hasta cierto punto, tomar este tipo de riesgos cuando se trata de buscar, sí, una final opción para mi mal. Hay mucha gente que ha acudido a muchos lugares para buscar cura, sobre todo a sus enfermedades. Hay gente que tiene enfermedades tanto físicas como psicosomáticas, que son enfermedades de la mente. ¿Sí? Y tratan de ajustarse a tratamientos, pero el asunto es que si ven mejoría, pero al poco tiempo vuelve a aparecer el mal. Yo he escuchado de muchos, aún hasta en el entorno y en la esfera cristiana, de que, hermano, encontré un médico buenazo, dicen ellos. Me lo recomendaron. Y busca, mi amado, y se somete a un tratamiento. Y sí, no digo que no tienen curación, ven curaciones. Pero al poco tiempo, terminado el tratamiento, reaparece el mal. Reaparece la enfermedad o de pronto se manifiesta con otros síntomas. Y me dice, pero Señor, no termino de salir de una y ya estoy cayendo en otra. Y hay gente que a la verdad se ha acostumbrado tanto a su mal que ya no buscan cura. Simplemente se aprenden a vivir a sí mismos con esos males. Y así se quedan. Y se consuelan diciendo, bueno, de algo hay que morirse. Amado hermano, este hombre corrió un riesgo. Y dice la Escritura, mi amado, y quiero comenzar a leer, le dije que tenía textos paralelos respecto de esta situación. Quiero leer, mi amado, sí, el Evangelio de Mateo. Ven rápidamente, acá estás contigo, Marcos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, en los primeros 4 versículos, dice el Señor, Jesús, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía, ojo con esto, él sí, bajó de un monte, sí, y dice la Escritura que le seguía muchísima gente, sí, le seguía mucha gente. Y ahí, mi amado, al descenso de esto, con mucha gente como testigo, he aquí vino un leproso. Yo me imagino que toda la gente cuando vio que el leproso se acercaba, amado, le hicieron a Jesús sin un ruedo digo yo, no de 1 kilómetro, pero sí un ruedo, sí diríamos bastante claro de observar la distancia entre ellos, la multitud y el leproso. Y el leproso, mi amado, se acerca a Jesús allí. Y dice la Biblia, y se postró ante él. El Evangelio, no pierda este texto, por favor, no lo vaya a perder. Quiero ir manejando textos bíblicos al mismo momento que leemos uno. Cuando volvemos, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo número 1, verso número 40, ese postrar conllevó muchas cosas. Sí, ese postrar de este hombre conllevó muchas cosas. Dice, por ejemplo, en el versículo número 40, sí, que vino a él un leproso y vino de la siguiente manera. Primeramente vino con ruegos, dice, vino rogándole. ¿Sí? Vino rogándole y dice que también al hacerlo vino, sí, hincada la rodilla. ¿Sí? ¿Lo tiene, mi amado? Vino hincada la rodilla. Mira que aquí tenemos otros aspectos. Ahora, venga ahora al Evangelio de Lucas. En el capítulo número 5, Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo número 12. Amado, aquí este evangelista recabó más información todavía. De ahí que Lucas se reconoce como un investigador de la vida de Jesús. Y él da argumentos mucho más sólidos todavía. Dice el verso 12, sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre, y ojo con estos datos, lleno de lepra. ¿Sí? Lleno de lepra. Podríamos decir que estaba con lepra desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Lleno de lepra. Dice, el cual vino a Jesús, y aún más dice en la Escritura, se postró con el rostro. ¿A dónde, mi amado? Aquí ya la cosa cambió rotundamente.
se postró con el rostro en tierra. Diríamos que el ruego precedió a lo demás. El ruego, sí, mi amado, de este hombre hacia Jesús debió haber sido constante y permanente desde el momento en que alcanzó a vislumbrar o alguien le dijo, mira, Él es Jesús. Cuando Él lo ve, mi amado, inmediatamente comienza a rogar. Ahora, los ruegos, las súplicas deben de ser obviamente acorde a la necesidad de tu corazón. Yo no te puedo decir, hermano, así se ruega o así se suplica. Porque a la larga, mi amado, esto sale de la aflicción del corazón. Hay alguien que posiblemente diga, hermano, estoy tan triste, que la verdad no tengo ni palabras para decir. Y simplemente se echa a llorar. Así, se echa a llorar. Y no tiene nada que decir. Pero las lágrimas en abundancia gritan su desesperación. Así como cuando una esposa se queda en un rincón luego de que ha sido maltratada por el marido. ¿Verdad? Ese tipo de lepra, llamado, sí, a mi entender no tiene cura. Hay muchas aflicciones, llamado, que son consideradas como la lepra. Por eso hoy titulamos un mal llamado lepra. La lepra más, para mí, la más difícil de extinguir o de curar es la lepra que no se ve. La lepra tenía una característica, era visible. Era visible, el cuerpo manifestaba la lepra. Pero hay quienes llevan lepra por dentro. Y esa lepra, mi amado, es indetectable. Pero esa lepra angustia. Esa lepra hace llorar. Posiblemente no los ojos, pero sí el alma. Por la impotencia de no ver una cura a tantos años de mal. Ese tipo de lepra, mi amado, ¿sí? A diferencia del leproso que estamos en esta mañana, mi amado, tratando, esa lepra, ¿sí? Si no es a su vez extirpada, si no es curada, puede ocasionar el mismo desenlace de la primera lepra. Puede ser el fin, ¿sí? O puede ser la desgracia, mi amado, ¿sí? De vivir toda una eternidad en la vergüenza, en la pena, en la amargura. Este hombre, mi amado, ve a Jesús y comienza un proceso. Y me encanta porque su forma de presentarse a Jesús, creo que hoy en esta mañana debe de ser considerada. Mi amado, quiero tomar palabras no mías, sino de un predicador que estimo mucho, no vive, sí, pero estimo mucho lo que hizo, Charles Spurgeon. Él era considerado en su tiempo como el príncipe de los predicadores, y él dijo muchas cosas de esta historia. Y lo primero que dice, se postró ante Jesús, viniendo a él, honrándolo como al único que podía suplir su necesidad, ya que de otra forma no habría nadie quien lo pudiera auxiliar. Mi amado, ¿qué tenía este hombre? Hablando de leproso, que puso sin conocer, ojo, sin haber experimentado y sin haber oído algo semejante. ¿Qué puso, mi amado hermano, él en su corazón para poder vencerse y acercarse a Jesús? ¿Sí? Usted dirá, fe, hermano. Lo curioso es cómo nace esa fe. ¿Cómo nace la fe de alguien, mi amado, que vive con lepra? Si lo primero que se pierde cuando hay una adversidad larga, angustiosa en la vida, lo primero que se pierde es la esperanza. Pregúntele usted a un matrimonio que tiene años de sufrimiento. Lo primero que usted escucha de él o de ella es, esto no tiene solución. Lo primero que se pierde cuando hay torturas largas de aflicción es la esperanza. Es lo primero que se pierde. Ya no hay fe aquí. Aquí ya no hay nada que hacer. Hay mucha gente que inclusive, hablando de médicos con pacientes, cuando usted los lleva con metástasis, que es decir, con un cáncer que ya lo abarcó todo, lo primero que le dicen es, ¿sabe qué? Aquí ya no hay nada que hacer. Complázcalo.
Dele lo que Él desea. Por lo menos que se despida de este mundo con esos caprichos que de pronto ya la vida le privó. La vida. ¿De dónde sacó mi amado, una esperanza para depositarla en un completo extraño? Yo creo, mi amado, que aquí intervino un toque de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando se trata de este tipo de sucesos, de salvación, de milagro, esto no es ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios puso algo en este corazón. Él se veía, por decirlo de alguna forma, en el espejo y decía: aquí no hay cura, aquí hay muerte. La lepra tiene también como consecuencia el ir pudriendo a su víctima. Este hombre, yo sí creo que ya nariz no tenía, dedos de manos estaban caídos. Su apariencia era grotesca. Es como ver sembrada en la cara un racimo de uvas. Todo voluptuoso. Si usted creo que ha de haber visto posiblemente por las calles ciertos mendigos que tienen erupciones a manera de granos en toda la piel. Eso es lepra. Amado hermano, este hombre ruega a Jesús, se postra, y su postura, hermano, grita algo que de pronto le falta a él en palabras decir. Se inclina. Inclinado, mi amado hermano, dice la Escritura, pone su rostro en tierra. Se tiende, se acuesta cual colchón boca abajo, delante de la persona de Jesús. Una postura, mi amado, que indica una sumisión completa, diciendo: estoy a tus pies. Si quieres pisarme, si quieres matarme, si no tengo cura, pues aquí mismo, Señor, hazlo. Yo no sirvo para nada. Se acuesta, se tiende de largo a largo. Es curioso, mi amado, muy curioso, poder descubrir en la Biblia que los más grandes milagros que hizo Jesús fue cuando hubo mayor humillación por parte de aquellos que lo necesitaban. Cosas que hoy por hoy la gente no está dispuesta a, entre comillas, rebajarse. Mucha gente anhela poderosos milagros de Jesús, pero ya no hay gente que se humille como el leproso, porque le parece indigno, le parece poca cosa, le parece no amarse a sí mismo el poder decir: Señor, sí, te pido, bueno, ay no manches, sí, Señor, te necesito. Los grandes milagros que usted ve en la Biblia, amado, la mayoría de ellos fueron en una completa rendición, en una completa y absoluta entrega, diciéndole al Señor, postrado como este hombre, diciéndole: no valgo ni 2 centavos, Señor, pero he venido a ti para poder recibir una misericordia tuya. Era la primera vez que un leproso venía a Jesús. Ojo con esto. Era la primera vez que Jesús recibía a un leproso. A mí me asombra cuando leo, mi amado, en estos pasajes bíblicos, sí, sobre todo si retomo nuevamente, y vuelva conmigo por favor, sí, al Evangelio de Marcos, porque yo sí necesito, mi amado, que usted vea de manera como Jesús lo vio. Es la única forma de entender la pasión que Jesús, mi amado, emanó de sí. Dice la Escritura, versículo número 41. Y Jesús, y ojo con esto, teniendo misericordia de él. Me encanta esta expresión. Usted dirá: pero Jesús siempre tuvo misericordia. Sí, yo no digo que no. Siempre tenía misericordia. Pero con este hombre, mi amado, con este hombre hubo una misericordia excepcional. ¿Cómo que excepcional? ¿A qué se refiere, mi amado? Mi amado, yo necesito que vuelva al Evangelio de Lucas.
capítulo 5. Verso 13. Mira, esto para mí fue una misericordia exclusiva. Mira, tú puedes tener misericordia de un mendigo, meterte la mano al bolsillo y decir, toma 25 centavos y seguir tu camino. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Y de pronto al hacerlo usted se va a estar contento. Ayude, esa es la buena acción del día. Ayudé a cruzar, tuve misericordia de un civito, le ayudé a cruzar la calle. Claro, una vez que lo haces, tú te libras del problema. ¿Verdad que es así? Te libras del problema. Y por lo menos dice, ayudé a un cieguito a cruzar la calle. Esta misericordia no tiene parangón, no tiene medida. Ve y lee. Verso número 12. Dice el Espíritu Santo, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, ¿sí?, se postró, dice allí, con el rostro en tierra y le rogó diciéndole, Señor, si quieres, ojo, si quieres, puedes limpiarme. Avanzo, mi amado hermano, versículo número, verso número 13 dice, entonces extendiendo él la mano, ojo con esto, le tocó, dice el texto, ojo, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y dice, ¿qué dice la Biblia que ocurrió en ese preciso momento, mi amado hermano? ¿Qué dice, mi amado? Dice que al instante, ¿qué ocurrió al instante? La lepra, como que si hubiese sido un mosquito, por decirlo así, lo espantó. Hay otro texto, mi amado, que quiero compartir, el cual dice la Escritura, mi amado, respecto de esta acción de Jesús. Dice el Espíritu Santo, mi amado, en el Evangelio de Mateo, ¿tenemos? Dice el Señor, Jesús extendió la mano, porque me imagino que este hombre al estar postrado en tierra lo hizo con cierta distancia. Extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice la Biblia, su lepra, ¿qué ocurrió? Su lepra desapareció. Amado hermano, ¿qué buscaba el leproso? Sanidad. ¿Qué buscaba el leproso? Yo creo que es importantísimo, amado, poder reconocer algo dentro de la acción que hace el leproso. La misericordia de Jesús, al verlo, mi amado, créeme que Dios sintió algo en su corazón. Yo sé por la Biblia, y usted también lo sabe, que Jesús cuando quería hacer milagros, ¿sí?, primeramente nadie lo regía, nadie lo controlaba, nadie le decía cómo hacerlo. Cuando él quería, tocaba; cuando él quería, no tocaba; cuando él quería, escupía en tierra; cuando él curaba, si quería, de pronto lo mandaba a alguien a bañarse, a lavarse. Es decir, para Jesús la metodología de los milagros era indescriptible, no había un molde que lo pudiera, sí, de pronto ahí parametrizar. Jesús lo hacía como a él le venía en gana. Pero con este hombre, frente a una multitud, yo creo que Jesús quería manifestar algo con su misericordia. La Biblia dice que él extiende la mano y hace algo que ninguno de los presentes haría. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Yo le había dicho desde el inicio que para un leproso el contacto físico, una vez aparecida la lepra, se perdía.
se perdía. Ese hombre, mi amado, no, la Biblia no dice cuántos años estuvo con lepra, pero para que la lepra le haya regado todo el cuerpo, yo le mencioné a usted como dato dentro de esta enfermedad, es que la lepra es una enfermedad no solo incurable, es una enfermedad que te mata o que te abraza durante 20 a 30 años. Y para que la lepra haya estado ya en todo el cuerpo, te aseguro que estaba cerca de los 30 años de lepra. 30 años que nadie nunca jamás le puso un dedo encima. Jesús no lo toca limpio, lo toca cuando está todavía con la lepra. Jesús sabía que este leproso necesitaba contacto, necesitaba afinidad, necesitaba identificación. Jesús está dispuesto a hacer, ojo, cualquier cosa que otro no estuviese dispuesto a hacer por ti. Solo Jesús puede estar dispuesto, insisto, a hacer algo que otros ni siquiera con el más mínimo peso de un dedo quisieran hacerlo por ti. Eso hace diferente a la misericordia de Jesús manifestada en este caso. Lo hace totalmente, digo yo, a mi manera de ver, lo hace único. La lepra, mi amado, de este hombre, cuando se acerca, me encanta porque su postura, mi amado, es una postura muy peculiar, porque él no le pide que lo sane, porque él sabe que está ahí, por decirlo de alguna forma, en contra de la voluntad de aquel que lo puede sanar, porque Jesús no lo esperó él ahí. Él esperaba que Jesús aparezca. Y el leproso sabía, mi amado, que no había garantías de que un milagro se diera. Pero al postrarse le dice que Él es un súbdito y Él es su Señor. Al postrarse Él implícitamente le está diciendo, y utiliza el término Kyrios, Señor. No le dice como Señor como una nomenclatura de una hacienda o de un señor de una casa. No, utiliza en el griego el término Kyrios. Señor, le está dando el mismo atributo del nombre de su Dios. Y al postrarse indica algo que muy pocos estarían dispuestos a hacer. Postrado, lo adoraba. Postrarse delante de un hombre para la sociedad judía, eso era blasfemia. Blasfemia. Solo a Dios se podía hacer tales manifestaciones visibles del cuerpo, de manifestación corporal. Eso era imposible para la sociedad judía. Por eso es que cuando Jesús lo vio, tuvo compasión de él. Dijo, este hombre está dispuesto a hacer todo para reconocer algo que muy pocos reconocen en Jesús: su señorío. La mayoría se acercaría a él para pedir dádivas, para pedir milagros, para pedir asistencia, pero muy pocos estarían dispuestos a manifestar abnegación, humillación. Él le dice, si quieres, es decir, lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu voluntad, lo dejo a tu señorío, si tú quieres. Qué triste es ahora acercarse a Jesús reclamando, no rogando, sino exigiendo. Mira que hay mucha gente que es atrevida y dice, yo no sé por qué Dios permitió esto. Yo no entiendo por qué se lo llevó. Si él era bueno, él no merecía morir. El barro reclamándole al alfarero que por qué ha hecho lo que ha hecho. Este hombre no estuvo dispuesto a exigir nada, solo a esperar una acción voluntaria de aquel del cual él estaba ahí postrado. Y Jesús, mi amado, cuando leo el texto bíblico, dice el Señor, acompáñeme por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 1.
dice el Señor, y al verso 42, así que él hubo hablado, ¿sí? ¿Lo tiene? Recordando que Jesús le dijo, quiero ser limpio. ¿Sí? Al instante, dice el verso 42, se fue de aquel. La lepra se fue. Y dice la Biblia, me encanta, porque no dice que quedó sano, dice que quedó limpio. ¿Qué quiero realzar en esto? La lepra, mi amado hermano, tiene como particularidad también, si acaso llegas a experimentar sanidad, es que te quedan las manchas de la lepra. Por eso mismo quedó limpio, y no es que quedó, por decirlo así, sano. Yo sé que quedó sano, pero ¿a qué me refiero? El sacerdote, de acuerdo a la ley de Levítico, sí, le di el comparativo, le di por lo menos la cita bíblica del capítulo 13 y 14, era el sacerdote que tenía que ver la llaga ya cicatrizada, para él, de acuerdo a su evaluación, declarar que había limpieza de la enfermedad. Por eso Jesús, al limpiarlo, le permite que las llagas se sanen, pero que las manchas de la que un día fue lepra quedasen, para que el sacerdote, como testimonio para ellos, porque para ellos ya sanidad para la lepra no había cura. Al ver a un leproso limpiado, todo el gremio sacerdotal diría, Dios sanó a un leproso. Si para la conciencia cauterizada del círculo religioso, el leproso era la repugnancia de la sociedad, que se decía que era Dios que lo había escupido, y que era una paga por su pecado, por su maldad, por ser lo inservible, lo que no servía para la sociedad ni para Dios. Eso era un leproso. Y ver que un leproso se acercara limpio, para ellos debió haber sido una bofeteada con guante blanco, pero de parte de Dios hacia ellos, diciendo, no, aún los leprosos a través de Jesús pueden volver a reinsertarse a la sociedad y a mi presencia sobre todo. Por eso, mi amado, él pide ser limpio, y Jesús le da lo que él pide. Ojo con esto, mi amado. Él no pide ser sanado, él quiere volver a ser reinsertado dentro de un pueblo que le ha negado todo. Y Jesús lo limpia y le dice, versículo número 43, entonces por eso mismo le encargó rigurosamente, ahí lo dirá que le va a encargar, y le despidió luego. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, primer punto, mi amado, me parece más que evidente que lo haya dicho el Señor. Mira, no digas a nadie nada. ¿Respecto de qué? Del milagro que él había hecho. De eso. Sino, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Nace una gran interrogante. ¿Por qué Jesús no quiso que se contara este milagro? Hermano, por una sencilla razón. Jesús no buscaba, primer punto, popularidad. ¿Sí? Él no buscaba, mi amado hermano, de entre la gente que él sea un hombre de fama. Segundo, Jesús quería que la gente se acerque a él por las motivaciones correctas. ¿Sí? Jesús no quería que la gente se acerque a él solo para que haga qué cosa en ellos, milagros. No hay peor cosa que alguien se acerque a ti
¿sí?, bajo los parámetros, diríamos, que tú no contemplas. Imagínate que alguien solo se acerque a ti para tener intimidad contigo, que solo se acerque por querer usar tu cuerpo. Tú dirías, mira, allá afuera hay prostitutas para eso, a mí no me vas a usar. Si quieres tener algo conmigo, tu compromiso conmigo es integral. ¿Sí me explico? Tú no eres un vaso que un hombre pueda usar. Y quiero también echar al pobrecito a los hombres. Tú no eres un vaso tampoco, mi querido varón, como para que una mujer te use y te abandone como un trapo sucio. ¿Por qué se ríe los hombres? ¿Qué? Solo a las mujeres no les pasa. A los hombres no. Claro, hermano. Es que tiene más fuerza cuando se lo dice con la mujer, ¿verdad? Qué malo que somos los hombres. Jesús no quería ser, mi amado, ¿sí?, usado solamente para beneficios temporales. Jesús quería dejar la puerta abierta para que los hombres se acerquen a Él por lo que Él es, no por lo que Él pudiera darles. Amado, en el Salmo 51:7, se lo leo, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso lo dijo el salmista, el rey David, cuando se vio en la peor crisis de su vida. ¿Cuándo? Cuando había cometido adulterio y cuando había matado a Urias de Eteo. Ahí lo dijo, porque él se sintió acá adentro, ¿con qué? Con lepra. Ahí dijo el Señor: límpiame, purifícame con hisopo. ¿Por qué el hisopo? Porque el hisopo tiene una particularidad: puede meterse donde posiblemente tú con tu dedo no puedas entrar. El hisopo tiene por particularidad ser muy fino, con un algodón en la punta, y tú lo metes hasta el fondo de las orejas. Asegúrate de que salga el hisopo completo. Y que, hermano, el pecado que te asedia se te mete tan profundo que no hay forma física de poder detectarlo. Se te mete tan adentro en los huesos, en tu corazón, en tu alma, a lo que una vez que se anida ahí, es como una lepra que se extiende y no habrá ser en la tierra que te lo pueda sacar. Cuando alguien realmente, mi amado, se analiza a sí mismo y sabe que está mal, porque a mí nadie me puede decir, yo comparto su naturaleza, mi amado hermano, cuando alguien está en pecado, cuando alguien sabe que está siendo un objeto de problema, uno reconoce en su corazón que quiere un cambio, pero al mismo tiempo se ve maniatado porque sabe que su esfuerzo físico no le va a poder librar de la atadura que no tiene sujeto allí. Hay mucha gente que sabe que tiene mal genio. Hay mucha gente que sabe, mi amado, que es colérico, que de la nada explota. Hay gente que sabe que su bocota siempre lo mete en problemas. Hay mucha gente, mi amado, que sabe que tiene ojo que le baila. No porque tenga estrabismo ni nada por el estilo. Porque no puede ver, mi amado, una falda que el ojo escanea. Es lepra. Lepra, mi amado hermano, que de una u otra forma saca lo peor de ti. Lo triste de ese tipo de pecados, de ese tipo de lepra, es que, mi amado, vienen para quedarse como una lepra física por años. Porque hay muchos pecados que venimos arrastrando de toda una vida. Y pensamos que cuando venimos a Cristo y lo recibimos en el corazón, pensamos que la lepra desaparece, y déjame decirte que no. Esa lepra sigue estando ahí. Dios te la ha perdonado. Tus acciones cometidas por esa lepra, Dios te las perdonó. El problema es que si tú no te despojas de esa lepra volverá a contaminarte. Y andarás en un círculo vicioso. ¿Cómo saber que hay lepra en mi alma?
cuando siempre vivo pidiendo perdón a Dios por mis mismos pecados? Si tú eres de aquellos que siempre estás pidiendo perdón por lo mismo, y ya luego de haber hasta recibido al Salvador, es porque la lepra está encarnada en tu alma. Hay lepra. Y ese tipo de lepra, mi amado, no puede Dios limpiarla si tú no estás dispuesto a venir como el leproso. ¿Sí? Solo así, en una verdadera postura de humillación y de reconocimiento, Jesús te verá y te amará y tendrá de ti misericordia. Y te dirá, sé limpio. Y tú dirás, Señor, siento que hay un cambio en mí. Siento que algo ha salido de mí. Por eso es que muy pocos experimentaron este trato con Jesús. Quien experimentó un milagro glorioso a sí mismo de sanidad fue la mujer que tenía el flujo de sangre. Los dos sintieron. Uno sintió que poder salía de él y otro sintió, mi amado, que su fuente se había cerrado. Y esos milagros son milagros instantáneos. Esos milagros no son milagros progresivos, de menos a más. Son milagros que Dios está dispuesto a hacer a quien realmente se acerca de una manera muy franca y sincera. ¿Qué hizo este hombre? Apenas sintió lo que sintió. Mira, hay quienes lo ven mal, hay quienes lo ven bien. Pero en el verso 45, yo creo, justificando al leproso sanado, yo creo que un alma que recibe de Dios demasiado no puede mantener el corazón en silencio. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice en el verso 45, pero oído él, es decir, apenas se dio la vuelta, comenzó a publicarlo, y no poco. Es como que Jesús le hubiera dicho todo lo contrario. Mira, ándate de aquí y dilo a todo el mundo. Y él dijo, y de pronto ahí capaz de silencio. Pero no, dice que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar dice aquí, el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se tenía que quedar fuera en los lugares de desierto, y a él más bien venían de todas partes. Yo entiendo al leproso. Yo entiendo, mi amado, que cuando Dios perdona mucho, la Biblia lo dice, al que más se le perdona, más ama. Y es muy cierto eso. Y al que poco se le perdona, poca gratitud puede llegar a manifestar. No te vayas a sentir mal con lo que voy a decir, pero pareciera ser que a veces se va a escuchar un poquito inapropiado, pero a veces pareciera ser que quienes más se han relajado en este mundo, por eso Jesús dijo las palabras que te voy a mencionar en breve, pareciera ser que cuando uno más experimenta maldad, prostitución, homosexualidad, a veces hay quienes dicen, el evangelio es para la lacra, para dañada, gente dañada. Jesús dijo que las rameras y los publicanos iban delante al reino de Dios, que aquellos que se sentían con algo de dignidad en la sociedad. Y es verdad. A veces creo que es mejor que Dios llame lo peor de lo peor, porque ellos serán los más fieles durante toda su vida, porque ellos sí saben lo que es el valor del perdón, cosa que para otros, mi amado, se lo tiene muy en poco. Amado, tú tienes que aprender a valorar lo que Dios ha hecho contigo. Este hombre recibió lo que recibió por venir a él en semejante condición.
Tú dirás, hermano, pero yo no soy un leproso. Bueno, digamos que no, pero eres un pecador. Y el pecado del homicida, como el pecado del mentiroso, reciben la misma paga. La paga del pecado es la muerte. No, pero yo no, bueno, está bien, soy pecador, pero yo creo que soy un buen padre. Y creo que si pongo en balanza mis pecados y lo que hago por mi familia, yo creo que lo positivo va a vencer lo negativo en mí. Mira, mi querido amigo o hermano en la fe, si por buenas obras sería el cielo, mi amado hermano, yo aquí mismo cierro la Biblia, renuncio al pastorado y me pongo a regalar todos los bienes que tengo, los pocos que tengo. Y decir, Señor, ahora sí, mátame porque me voy contigo. Cuando ya no tenga que regalar, digo, ahora Señor, llévame. Me fui para el cielo. Hermano, si así fuese esto, disculpe lo que le digo, pero ¿para qué diablos vino Jesús entonces? Dime tú, ¿para qué entonces vino Jesús? ¿Cuál era la necesidad de que él venga? ¿Cuál era la premisa de Dios para que él aparezca en el mundo? Mejor me hubiera, en vez de los 10 mandamientos, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Un solo mandamiento. Hagan buenas obras y todos vamos al cielo. ¿No tiene eso más sentido de pronto? Para tu criterio, tú que dices que no eres tan pecador como otros. Si así fuese, entonces, insisto, cierro la Biblia, hago buenas obras y espero que Dios al morirme me abra los ojos en su presencia. Pero la cosa no es así. Jesús estableció un modelo, un molde para ser salvo. Y eso era que el hombre reconociera que fuese pecador y que en su pecado busque perdón. Dios lo perdona a través del sacrificio de su Hijo. Y entonces, mi amado, la gracia del perdón y la salvación se abre delante de ti. Hoy es tiempo de ver este milagro, mi amado, como algo más personal. La Biblia menciona, y quisiera dar esta última cita bíblica, simplemente leértela. Dice el Señor en el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 2 al 4, dice, bendice, decía el salmista, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ya que Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de amores y de misericordias. ¿Quién, amado? Nuestro Señor. Amada iglesia, amado amigo que me visita en esta preciosísima mañana, tarde ya, lleva esta reflexión en tu corazón. Puede ser que delante de un espejo te veas admisible para ti mismo y para los demás. Nuestros espejos pueden ser muy ilusorios, solo muestran lo que vemos. Pero cuando tú te ves en este espejo, Dios te hace ver lo que verdaderamente eres. ¿Cómo poder verme bien con este espejo? Cuando yo le permito a Jesús que se muestre a través de mí. No hay forma de decirlo con claridad que esta. Si Cristo toma el control de mi vida
y yo lo reconozco como el Señor de mi vida, amado, entonces cuando yo me veo aquí, me veo aceptable para el reino de los cielos. Si no es así, amado, seguiré viviendo engañado, viéndome en un espejo. Cada vez que de aquí en adelante te veas en un espejo, medite en esto y dile, Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Como un leproso o como alguien que Dios ha limpiado a ese leproso? Si no es así, busca que Dios te limpie a través de Jesús. Amén. Si quieres ser limpiado en esta tarde, inclina tu rostro y haz conmigo algo muy semejante a lo que hizo el leproso. Pedir perdón.